Plaza La Ceiba presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan todos los viernes en análisis económicos. Y bueno, el día de hoy me gustaría hablarles de una noticia pues bastante importante en temas macroeconómicos, en temas económicos para México, que se suscitó el día miércoles. No fue tan retomada casualmente por algunos o por los principales medios de comunicación, pero es una noticia trascendental, y es que una de las calificadoras más fuertes del mundo, con mayor prestigio, la calificadora se llama Standard & Poor's, es de las 3 calificadoras más importantes alrededor del mundo. Ha mejorado la calificación crediticia de México de una perspectiva negativa a una perspectiva estable, es decir, una mejora en las perspectivas económicas de México. Y estas calificaciones, ¿a qué se refieren? Bueno, básicamente los gobiernos alrededor del mundo emiten deuda, y esa deuda la califican, ahora sí valga la redundancia, la califican las calificadoras, y le otorgan un cierto grado de inversión, que le dice a los otros inversionistas alrededor del mundo que invertir en ese país es una buena idea, y que su deuda es más o menos riesgosa conforme se vayan dando esas calificaciones. En este caso México, Standard & Poor's en este caso ha mejorado la calificación crediticia de México, y todo esto se da a pesar del entorno global. Y esto es muy importante. Por lo regular, cuando las calificadoras, cuando el entorno global se vuelve negativo, se vuelve un entorno adverso, en ese tipo de entornos globales, las calificadoras tienden a modificar las perspectivas crediticias hacia abajo, es decir, a revisar las calificaciones hacia la baja, porque los países, cuando hay crisis económica, los países empiezan a tener peores indicadores económicos, y entonces eso significa que el riesgo del impago de la deuda se vuelve mayor. En el caso mexicano está pasando lo contrario. Los indicadores macroeconómicos, por ejemplo, la deuda, el manejo de la deuda, los ingresos que puede tener el país, y el manejo de la política monetaria han mejorado para México en estos años, gracias a las distintas decisiones macroeconómicas del gobierno federal, por un lado de la Secretaría de Hacienda, y por el otro lado del Banco de México, el organismo autónomo que se encarga de la política monetaria. Estas dos partes del Estado mexicano han provocado que en indicadores macroeconómicos México se encuentre muy estable, especialmente cuando se compara a México con los demás países del mundo. Y esta parte es muy importante porque así los inversionistas extranjeros entonces toman la decisión, y es muy probable y esperaremos que haya más y mayores inversiones en el país, y por lo tanto también ayudará mucho a la estabilidad del peso mexicano. Por lo tanto, podremos estar esperando en los próximos meses dos cosas importantes: uno, mayor inversión extranjera en el país, y otra parte, un peso pues relativamente fortalecido, y que continúe así durante los siguientes meses. Y en este sentido, me parece muy importante que platiquemos acerca de la recién inaugurada refinería Olmeca, ubicada en el puerto de Dos Bocas. Y esta parte se me hace muy importante porque en varios medios de comunicación ha salido, por ejemplo, supuestos especialistas económicos, y digo la palabra supuestos porque algunos de ellos vienen del Instituto Mexicano de Especialistas de Finanzas, con análisis financieros muy pequeños, muy limitados, que lo cual nos hace cuestionarnos sobre su capacidad para hacer análisis y para ser especialistas en finanzas. ¿Y por qué lo comento? Porque los análisis
se han enfocado básicamente en dos grandes argumentos, digamos, para dar un análisis negativo de la conveniencia de realizar obras como, por ejemplo, la refinería. Y el primer análisis es que comentan que la refinería no es rentable. Para el auditorio y también para especialistas financieros que opinen o que tengan este tipo de análisis, les explico tal cual qué es la rentabilidad. Creo que convendría empezar por las bases, ¿no? Y la rentabilidad tiene que ver con los ingresos y tiene que ver con, digamos, los egresos, los costos, los gastos asociados a todo al proyecto. Entonces, entre más grande es este diferencial, es decir, entre más grandes sean los ingresos y más se reduzcan los costos, los gastos, las inversiones que se deben y que se tienen que amortizar, pues habrá una mayor rentabilidad entonces de los proyectos. Entonces, convenientemente vamos a analizar entonces los ingresos, y aquí habría que recordar que hace unas semanas yo les platicaba y de una carta del presidente de los Estados Unidos, de ellos mismos, o sea, no de un servidor, sino del presidente de los Estados Unidos, que él escribe una carta a las empresas que refinan petróleo en los Estados Unidos, y una de las cosas que él comenta es que las ganancias de las refinerías en Estados Unidos, repito, las ganancias de las refinerías en Estados Unidos se han triplicado, y hoy por hoy 15% del precio, del sobreprecio que tienen las gasolinas en Estados Unidos se debe al proceso de refinación. Recordemos que uno no puede meterle petróleo crudo a su carro, ese petróleo tiene que ir a una refinería, y esa refinería pues tiene que convertir ese petróleo en gasolina, y eso es lo que uno puede meterle a su vehículo, aviones, barcos, tal. Entonces necesita esa parte que es el proceso de refinación, que es algo sumamente importante, ¿no? Y necesario. Pero ¿qué sucede? Que durante muchos años Estados Unidos, las empresas norteamericanas habían dejado de invertir con mucha fuerza en las refinerías, y de hecho habían cerrado algunas refinerías. Entonces eso quiere decir que las pocas refinerías que quedaban ahora se están haciendo cargo de una inmensa demanda de energía, una inmensa demanda de gasolina en todo el mundo, y en especial en Estados Unidos y Canadá. Y por lo tanto, al haber menos competidores, pues los precios suben, y entonces estas refinerías están teniendo muchísimas ganancias. ¿Cuál es la solución para los Estados Unidos? Pues invertir en nuevas refinerías. Repito, invertir en nuevas refinerías. Eso quiere decir que las refinerías en este contexto actual se han vuelto sumamente rentables, porque las ganancias han aumentado de la refinería, porque la demanda ha aumentado. Esto es muy sencillo. Esto es como si la demanda por tacos fuera muy, muy, muy grande, y entonces pues hace un gran sentido que si el público demanda tacos, uno ponga una taquería, y así con cualquier producto, con cualquier servicio, porque así funciona la economía, y eso es algo que los especialistas en finanzas pues deberían de conocer. Entonces los ingresos han aumentado muy fuertemente en las refinerías a lo largo y ancho del planeta, pero también hay efectos, factores que hacen que esto vaya a seguir siendo rentable por mucho tiempo. Hay muchos bancos de inversión que hablan de un nuevo ciclo de alza en el precio de las materias primas, ahí incluidos los energéticos, debido a procesos muy importantes como lo que habíamos platicado aquí, la desglobalización, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, y también los conflictos geopolíticos derivados de la intervención rusa en Ucrania. Todo eso hace que las cadenas de suministros, que los gobiernos alrededor del mundo decidan mejor pasar a un esquema en el cual privilegien la soberanía energética, y entonces invertir en energía es algo sumamente importante y relevante. Entonces va a seguir
por lo menos durante los próximos 5 a 10 años, siendo una gran idea invertir sobre todo en esta parte del proceso que es en el proceso de refinación. Por otro lado, comentan algunos pseudo especialistas comentan que bueno, no se puede saber la rentabilidad porque no sabemos exactamente cuántos son los costos de la refinería, a lo cual me parece interesante que estos especialistas no conozcan una figura que prácticamente cualquier persona que quiere vender una casa o que quiere evaluar su empresa o que quiere evaluar su fábrica conoce a la perfección, y que cualquier medianamente especialista en finanzas conoce a la perfección, que se llaman los peritos valuadores. Los valuadores llegan, levantan una evaluación del lugar, obviamente acorde al contexto económico que se tiene, a las valuaciones generales que se tienen, y estos peritos valuadores evalúan las inversiones que se tienen independientemente de cuánto costó hacerlas, porque lo importante es el valor de mercado que las cosas tienen en ese preciso momento, para que se pueda comprar o se pueda vender esos artículos, esos bienes, en especial la parte de las bienes raíces. Entonces se puede sacar esas estimaciones por parte de evaluadores especializados. Y otra de las cosas importantes es que el mundo tiene muchísimas refinerías, y claro que se conocen perfectamente los costos de refinar el petróleo para volverlo en gasolinas, porque tenemos múltiples ejemplos en distintos países del mundo. Entonces, tenemos costos e inversiones súper bien estudiadas, en donde sabemos cómo se comportan. Cualquier especialista medianamente bueno en este sector sabe cómo se comportan estos costos y estas inversiones, y tenemos un contexto en el cual la inversión ha aumentado y los ingresos han aumentado muy fuerte. Entonces, como vemos, los ingresos han aumentado bastante, y por lo tanto tenemos cada vez el diferencial más grande de rentabilidad, es decir, más ganancias. Por lo tanto, claro que la refinería es altamente rentable. Por otro lado, otra de las cosas que se comenta ya para finalizar es el tema de que no alcanza solamente con la refinería de Dos Bocas, que se necesita mucho más, que por ejemplo se necesitaría hoy por hoy, tenemos nuestra capacidad de refinación al 50%, que se tendría que elevar al 84%, y que además las refinerías tendrían que trabajar a tiempo completo todo el año, y que aún así necesitaríamos 2.5 millones de barriles de petróleo, y que hoy solamente estamos produciendo alrededor de 1.2 millones de barriles del petróleo. Esto da justamente al punto de que es sumamente rentable entonces en este contexto construir más refinerías, que de hecho lo sensato sería que México invirtiera no solamente en reconfigurar las refinerías que tienen, no solamente en la refinería de Dos Bocas, sino quizás en una refinería adicional para cubrir con toda esa demanda. O por qué no pensar en más refinerías para incluso poder procesar el petróleo norteamericano y poder venderle a Estados Unidos de regreso gasolinas más baratas de las que ellos mismos tienen. Entonces, este argumento que se esgrime por algunos especialistas da justamente al traste con el otro argumento de que la refinería no es rentable, porque si no fuera rentable, pues diríamos, bueno, con Dos Bocas nos alcanza, porque pues ya porque la demanda es menor y ya nadie quiere gasolinas, entonces con Dos Bocas nos alcanza. Y no, vemos que al contrario, decimos con Dos Bocas no nos alcanza. Eso quiere decir que al contrario, México necesita invertir todavía más en refinerías. Y no solo en refinerías, México necesita todavía invertir mucho más en ductos, necesita invertir mucho más en extracción de petróleo, es decir, invertirle mucho más a Pemex, e invertir y continuar estos proyectos estratégicos de logística que permitan a México mover más rápido y mejor las mercancías, casualmente en todo lo que México ahorita está invirtiendo. Y regresando al inicio de la plática del día de hoy, por ese tipo de inversiones, por ese tipo de manejo macroeconómico, es que las calificadoras hoy en día están mejorando las perspectivas crediticias de nuestro país, y con lo cual pues el peso se fortalece y tenemos mejores perspectivas de crecimiento, tenemos mejores perspectivas de cómo combatir la inflación que muchos otros países en el mundo.
Entonces, pues es importante conocer todo este tipo de cosas para poder contextualizar muy bien los comentarios de gente que se pone como especialistas en finanzas, pero que al parecer no comprenden los conceptos básicos de la economía. Y bueno, espero que el día de hoy les haya gustado mi intervención. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.